Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Bienvenidos a una nueva ruta en la desolada carretera. Hoy tenemos un viaje largo, de esos que atraviesan por distintos estados y recuerdos. Nos esperan 50 minutos de relatos que han quedado grabados en el pavimento, desde los santos óleos a un brujo, en Cuitzeo, hasta susurros que se filtran por las alarmas de una casa a plena luz del día, pasando por velorios en Jalisco, donde la muerte a veces se arrepiente, y también adentrándonos en las cuevas de Huasca de Ocampo, donde los dueños del lugar, seres antiguos, aún reclaman compañía. A su vez, pasajeros, tendremos un momento para el corazón recordando que el amor de un padre es capaz de cruzar el umbral del más allá. Y para cerrar con broche de oro la jornada, nos perderemos en las rutas inciertas de la tecnología y la brujería moderna, llevándonos este relato hasta Monterrey, Nuevo León. Así que, pasajeros, es un enorme placer ser su anfitrión en este recorrido nuevamente. El tanque está lleno, el autobús está listo, y el misterio ya va tomando asiento entre nosotros. Prepárense, porque este viaje apenas comienza. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El festín de las sombras. Hola, ¿qué tal? Un saludo al conductor y a todos los pasajeros que me acompañan en esta asfaltada ruta hacia el misterio. Mi nombre es Mario, y hoy vengo a contarles algo que no me pasó a mí, sino entregarles una herencia de miedo que me dejó mi abuelo Remigio. Él siempre nos decía que hay secretos que el fuego se traga, pero que la memoria no olvida. Esto que les voy a contar sucedió allá por 1940, en un municipio de Michoacán llamado Cuitzeo del Porvenir. En su juventud, mi abuelo era sacristán. Amaba la vida religiosa y hasta pensó en ser sacerdote, pero la vida al final lo llevó por otros rumbos. Se casó, hizo su familia, y luego nacieron mis padres y posteriormente nosotros. Sin embargo, esta experiencia que vivió junto al padre de la parroquia lo marcó para siempre. Para que sientan el frío que él sintió, voy a contarles su historia tal como él me la contaba a mí, en primera persona. Así que escuchen bien, conductor y pasajeros. Hay silencios que pesan más que las piedras, y el que se sentía en aquel templo de Cuitzeo. En 1940, era uno de ellos. En mi juventud mi vida transcurría entre el aroma a incienso y el eco de las oraciones. Pero en el pueblo, había un hombre cuya vida era el reverso de la mía. Le decían brujo. Vivía en una choza que se caía a pedazos en las afueras, exiliado no solo por la gente, sino por su propia sangre. Su familia lo había abandonado también. Decían que sus manos habían tejido nudos que la iglesia no podía desatar. Una tarde, los golpes en la puerta de la parroquia sonaron a desesperación. «Ya está en las últimas», dijeron. Refiriéndose a aquel hombre, un grupo de pobladores del municipio. La petición de ellos era que el padre acudiera hasta la choza de este hombre, que vivía en las afueras del poblado, para que llevara a cabo el ritual de los santos óleos, y este hombre se pudiera ir tranquilo. El padre me miró. Supe que el deber nos llamaba a la boca del lobo. Caminamos bajo un cielo que parecía estarse cerrando sobre nosotros. Al llegar a la choza, el ambiente era espeso, como si el aire tuviera garras. El padre entró solo. Yo me quedé afuera, sintiendo el frío de la tarde calarme en los huesos. Pocos minutos después, el padre salió con el rostro triste. «No hay nada que hacer, Remigio», susurró. «No quiso los óleos. Me rechazó. Se quiere ir así,
envuelto en su propia sombra. Lo único que vamos a hacer es rezar aquí, afuera, de espaldas a la choza. Y pase lo que pase, Remigio, escuches lo que escuches, no abras los ojos, no voltees, dijo el padre como si supiera que algo extraño iba a pasar. Empezamos el rezo. Las palabras se mezclaban con el viento, hasta que un sonido rompió la calma. No era un lamento humano. Parecía el gruñido de cientos de cerdos, grandes, hambrientos. Un sonido gutural que parecía salir del mismo centro de la tierra. Un rugido húmedo, feroz, que te helaba la sangre hasta el tuétano. La curiosidad es el pecado que más caro se paga. A pesar de la advertencia, no lo pude resistir. Abrí los ojos. Al voltear, el aire se encendió. Una bola de fuego enorme giraba violentamente sobre nosotros. Emitía esos gruñidos de cerdo que me taladraban los oídos. La esfera volaba de forma amenazante, como si nos estuviera midiendo, antes de lanzarse con una furia infernal directamente contra la choza. En un parpadeo, la madera estalló en llamas. No fue un incendio normal lo que vi. Fue una combustión espontánea que redujo todo a cenizas en casi segundos. Cuando el fuego se apagó, no quedó rastro del hombre, ni un hueso, ni una prenda. Nada. Como si las sombras finalmente hubieran venido a reclamar lo que siempre fue suyo. Conductor, pasajeros. Mi abuelo Remigio cargó con este relato toda su vida. Me lo contaba cada vez que podía, como una advertencia de que hay fuerzas que la razón no alcanza a explicar. Por eso es que hoy decidí compartirlo con ustedes, aquí en la desolada carretera, para que la historia de mi abuelo no se pierda en el tiempo y en el camino. Gracias por escucharme, conductor y pasajeros, y sigan con el viaje, que esto apenas comienza. Frena, Miriam. Frena ahora. ¿Qué tal, apreciado conductor y compañeros de la desolada carretera? Me presento. Soy Miriam, y les escribo desde la vibrante pero a veces sombría ciudad Neza. Lo que estoy por relatarles es una experiencia que me heló la sangre y que hasta el día de hoy me hace cuestionar la delgada línea que separa nuestro mundo del de aquellos que ya partieron. Todo ocurrió hace apenas unos meses. Acababa de poner fin a una relación de 2 años, una de esas historias intensas que te dejan el alma hecha jirones. Salí de la casa de mi expareja con la vista nublada por las lágrimas y el corazón latiendo desbocado. Tomé mi auto y comencé a circular, de regreso a mi casa. En un punto tomé la calle Acambay, en la colonia metropolitana, tercera sección. El dolor era tan opresivo que perdí la noción de la realidad. Mis pies pesaban sobre el acelerador y el auto rugía, ganando una velocidad peligrosa para una zona densamente poblada. Las casas pasaban como sombras a mi lado. Estaba fuera de mis cabales, atrapada en un torbellino de tristeza y furia. De pronto, rompiendo el estruendo de mis propios sollozos y el motor, la voz de mi padre retumbó en la cabina, firme, autoritaria, cargada de una urgencia desesperada que me hizo reaccionar por puro instinto. «Frena, Miriam, frena ahora». Sin pensarlo, clavé los frenos. El chirrido de las llantas contra el asfalto fue ensordecedor. El auto se amarró sacudiéndome violentamente contra el cinturón. Justo en ese microsegundo, vi una pelota colorida cruzar la calle frente a mis faros
Y tras ella, un niño pequeño que corría sin mirar, con la inocencia de quien cree que el mundo se detiene para dejarlo jugar. Sentí cómo la sangre se me iba a los pies. Si no hubiera frenado en ese preciso instante, con la velocidad que llevaba, el desenlace habría sido fatal. Me quedé ahí, temblando, con el corazón queriendo saltar de mi pecho, viendo cómo el niño recuperaba su pelota y regresaba a la banqueta, ajeno a la muerte que acababa de rozarlo. Fue entonces cuando lo sentí. Un aroma familiar comenzó a inundar cada rincón del auto, envolviéndome como un abrazo cálido en medio del terror. Era el olor de la loción favorita de mi padre, una fragancia amaderada que él siempre usaba. Por un momento la opresión en mi pecho desapareció y sentí una paz sobrenatural. Respiré profundamente, dejando que ese olor me calmara los nervios. Pero entonces la realidad me golpeó con una fuerza distinta. Mi padre había fallecido 5 meses atrás. Aquella tarde comprendí que, aunque su cuerpo ya no esté con nosotros, él sigue vigilando mis pasos desde algún lugar que no alcanzamos a comprender. Su voz no solo salvó la vida de ese niño, sino que también salvó mi propia alma de cargar con una tragedia irreparable. La visita de la tarde. ¿Qué tal, estimado conductor y compañeros pasajeros? Es un gusto saludarlos en este trayecto. Me animo a compartirles esto porque hace poco escuché en este espacio un relato que me dejó pensando. Aquel que mencionaba que los fenómenos paranormales no siempre suceden en la oscuridad de la noche, haciendo referencia a lo ocurrido en el relato llamado Tres Centurias. Esa historia me dio la certeza de que lo que visitó a mi madre aquella tarde no eran personas vivas, ni amantes de lo ajeno tampoco, buscando una oportunidad. Era algo más. Todo ocurrió entre las 3 y las 3:30 de la tarde. En la colonia donde vive mi madre, la seguridad es extrema. Cada casa tiene su propia alarma y son exageradamente sensibles. Yo misma he visto cómo se activan con solo que alguien se arrime un poco a las puertas. Mi madre vive en un segundo piso, tras una puerta principal de latón, de esas grandes de doble hoja, que rechinan hasta con el viento más suave. Es imposible entrar sin que el metal grite o la electrónica denuncie tu presencia. Esa tarde, el silencio fue interrumpido por unos pasos, claros y pesados. Los escuchó entrar desde la calle, cruzar el pequeño patio y comenzar a subir las gradas hacia el segundo piso. Lo que más nos llamó la atención no fue el ruido, sino la actitud de las perras. Mi madre tiene 2. Una es muy tranquila, pero la otra es una cruza de lobo. Una perra bravísima que no deja pasar ni una mosca sin soltar un ladrido feroz. Es por mucho mejor sistema de alerta que cualquier sensor. Pero esa vez la perra loba no atacó. En cuanto los pasos llegaron al rellano, el animal comenzó a chillar de una forma desgarradora. Un llanto de puro terror que mi madre nunca le había escuchado. Se agazapó en un rincón, escondiéndose de algo que sus ojos podían ver, pero los de mi madre no. Era como si estuviera viendo al mismísimo diablo. Dice mi mamá que sintió un miedo espantoso cuando vio que la perilla de la puerta intentaba ser forzada un par de veces. Lo más aterrador de todo es que, a pesar del forcejeo y de la supuesta presencia, ahí arriba,
La alarma de la entrada nunca se activó. Aquella puerta de latón que siempre delata a cualquiera permaneció en un silencio absoluto mientras los pasos subían. Nada físico cruzó ese umbral, pero algo estuvo ahí, intentando entrar a las 3 de la tarde. A la fecha, no sabemos qué intenciones tenía esa visita, pero desde aquel día, miramos con otros ojos la calma de la tarde. El velorio de mi tío. Saludos, conductor y pasajeros. Esto que les comparto sucedió en Cañadas de Obregón, Jalisco, allá por los años 80, cuando el tiempo parecía transcurrir más lento. Mi tío era un hombre de espíritu indomable, pero de una vida descarriada. Amante de la botella y de las conquistas fáciles. Siempre se jactaba de no temerle a nada. Que venga el mismo diablo, o la muerte por mí, decía entre risas mientras empinaba el codo. Nadie imaginaba que sus palabras serían escuchadas. Un día lo encontraron en la calle, frío y sin aliento. Sin necropsias de por medio, el veredicto fue simple: congestión alcohólica. Lo llevamos a casa para velarlo, como se estilaba entonces. Yo era apenas un niño, pero recuerdo el olor a cera quemada y el llanto sordo de mis tías. De pronto, el horror. Mi tío se incorporó en el ataúd con un movimiento violento, jadeando, con la mirada perdida. El grito que soltamos en la sala aún resuena en mis pesadillas. Días después, cuando el alma le volvió al cuerpo y recuperó el habla, nos contó lo que realmente pasó. Aquella noche de, entre comillas, su muerte, caminaba ebrio alrededor de las 2 de la mañana, cuando vio a una mujer a lo lejos. Por su ropa y su andar, juró que era su madrina. Con la alegría del alcohol, se acercó a abrazarla, pero al contacto con ella, un frío glacial le caló los huesos. Un frío que no pertenecía a este mundo. Al separarse, el recuerdo lo golpeó como un rayo. Su madrina llevaba años bajo tierra. Al levantar la vista no vio el rostro de ella. Frente a él, se materializó una entidad espectral, con la piel pegada al hueso y unos ojos que eran pozos de absoluta oscuridad, negros como el vacío mismo. En ese instante su corazón se detuvo y la oscuridad lo reclamó. Los pobladores lo encontraron sin signos vitales, porque en efecto, algo se lo había llevado, aunque solo fuera por unas horas. Desde entonces el tío cambió radicalmente. Dejó los vicios y enderezó su camino, pero el misterio persiste. ¿Qué fue aquello que se hizo pasar por su madrina para reclamar su vida? ¿Fue un alma en pena? ¿O acaso el mismo mal que decidió aceptar su reto? Lo cierto es que, en la desolada carretera, nunca se sabe quién viaja a nuestro lado. Espero que este relato sea del agrado de todos los pasajeros de este canal. Gracias por permitirme compartir este fragmento de mi historia. El convite de las sombras pequeñas. Era la década de los 90. Mi familia se había reunido en la finca de un tío, una propiedad rústica situada a las afueras del municipio, muy cerca del famoso río de Venados. Esto en Huasca de Ocampo, Hidalgo. Para quienes no conocen la zona, el río de Venados es un lugar de una belleza abrumadora. Es un cañón profundo donde la vegetación es espesa y el agua corre entre piedras milenarias, creando paisajes que parecen sacados de un cuento. Pero bajo esa belleza, siempre se ha sentido una energía pesada, una vibración que te eriza la piel cuando el sol empieza a caer.
En aquella fiesta los adultos estaban inmersos en sus charlas y brindis. Mi hermana de apenas 5 años y yo nos aburrimos pronto. Con la curiosidad propia de la infancia, decidimos alejarnos un poco para explorar las inmediaciones del río. El aire estaba fresco y el sonido del agua era hipnotizante. Sin embargo, en un descuido que me perseguirá para siempre, me distraje mirando unas piedras extrañas y perdí de vista a mi hermanita. El silencio del bosque de pronto se volvió opresivo. Empecé a gritar su nombre, pero solo el eco me devolvía la voz. La desesperación comenzó a cerrarme la garganta. Corrí hacia una zona donde el terreno descendía en una especie de vado natural. Y ahí la vi. Estaba de pie, inmóvil, frente a la boca de una pequeña cueva que se abría entre las raíces de un árbol enorme. Lo que me heló la sangre no fue solo verla ahí, sino su actitud. Estaba en un trance absoluto, con los ojos fijos en la oscuridad de la gruta, y sus pies daban pequeños pasos, como si una fuerza invisible la estuviera tirando hacia adentro. Me acerqué corriendo. El corazón me martillaba el pecho, y cuando estaba a su lado, ella simplemente señaló hacia la penumbra y susurró: «Mira, Cheque, mira, me invitan a pasar». Me asomé y juro por lo más sagrado que lo que vi no fue una simple cueva. Era como si el fondo de la misma se hubiera convertido en una ventana, un portal hacia otra dimensión. Adentro, en un espacio que desafiaba las leyes de la física, había una fiesta, pero no era una fiesta humana. Vi decenas de personas pequeñitas, de no más de unos 40 centímetros, moviéndose con una agilidad antinatural. Había sillas minúsculas, mesas de madera labrada y botellas del tamaño de un dedal. El ambiente dentro de ese portal era festivo, pero la sensación que emanaba era de una maldad antigua y juguetona. Esas criaturas miraban a mi hermana. Le hacían señas con sus manos, invitándola a entrar en su mundo de juguete. El miedo me dio una fuerza que no sabía que tenía. Supe que si ella daba un paso más, jamás la volvería a ver. La tomé por los hombros y la jalé con violencia, sacándola de ese estado hipnótico. Ella parpadeó, como si despertara de un sueño profundo, y en ese instante, la imagen dentro de la cueva se desvaneció, dejando solo piedra fría y oscuridad. Salimos de ahí corriendo sin mirar. Regresamos a la fiesta visiblemente asustados. Los adultos se percataron de esto y nos preguntaron qué pasaba. Nosotros se los hicimos saber, y ante lo extraño de nuestra declaración, decidieron ir a investigar con nosotros para ver qué pasaba en realidad. Llegamos a aquel vado, conductor y pasajeros. Todos bajamos, pero no había ninguna cueva. Misteriosamente, esta se había cerrado, así que los adultos atribuyeron todo el hecho a nuestra imaginación infantil, pero mi hermana y yo sabemos lo que vimos. Años después, supe que en Huasca de Ocampo la tradición de los duendes no es un invento para turistas. Lo que afirman los pobladores es que estas entidades son reales, que habitan esas tierras. Seres que gustan de tentar a los inocentes para llevarlos a sus dominios. Desde aquel día, cada vez que paso cerca del río de Venados, guardo un silencio respetuoso, sabiendo que en cualquier grieta del paisaje, ellos podrían estar observando. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Si has llegado recientemente a la desolada carretera y aún no lo haces,
te invito a que te suscribas a este canal y a que actives la campanita de notificaciones. Así estarás en condiciones de decir #yo soy pasajero y además, muy importante, no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes, que por cierto se están realizando sin falta, cada miércoles y domingo respectivamente. Esto es importante porque de no hacerlo, podrías quedar atrapado en la desolada carretera. No olvides que tu relato es sumamente importante para este canal y, al darme la oportunidad de narrarlo, estás contribuyendo a que estos viajes sean posibles. Así que por favor envíalo al correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias. Agradecería también tu apoyo, si es que lo quieres expresar, saludándome en la caja de comentarios, dándole me gusta a este video, compartiéndolo con alguien que creas que puede llegarse a integrar a esta comunidad y por supuesto hypeándolo para que llegue a más personas. De antemano, muchísimas gracias. Ahora sí, pasajeros, es momento de cerrar con broche de oro este viaje. Los invito a conocer junto conmigo una historia bastante impresionante, que mezcla tecnología y misterio y que nos llevará hasta el norte de México. Vamos a ella. Randonáutica. Hola, querido conductor y pasajeros. Les voy a contar una experiencia que nos sucedió a mi hermano, a un amigo que ese día nos acompañaba y a mí, con la célebre aplicación llamada Randonáutica, misma que tiene un búho como logotipo. Tal vez muchos de los pasajeros ya estén familiarizados con ella. En caso de que no, a grandes rasgos, Randonáutica es una aplicación móvil que genera coordenadas aleatorias dentro de un radio cercano para fomentar la exploración urbana y la aventura. Pues bien, resulta que para esa época, a mí me habían dado de baja en el trabajo, mismo que en el cual ya tenía cerca de 2 años trabajando. Esta era una empresa que se dedicaba a manufacturar computadoras, pero desgraciadamente tuvo una racha precaria en producción y nos dieron de baja a muchos trabajadores, lamentablemente entre ellos a su servidora. Pero como dice el dicho, dentro de lo malo, lo bueno, y es que me dieron una buena liquidación. Esta suma de dinero me tenía muy emocionada, tanto que lo primero que hice fue ir a comprarme el coche de mis sueños. A este vehículo ya tenía cierto tiempo visualizándolo en mi mente, así que emocionada fui con un amigo y mi hermano a buscar dicho automotor. Llegamos al famoso tianguis de autos en Monterrey, Nuevo León, y ahí estaba él. Lo vi flamante, llamativo, como si me estuviera esperando. Me encantó. Por cuestiones de seguridad lo llevamos a que lo revisara un mecánico amigo de nosotros y de toda nuestra confianza. Por fortuna el veredicto fue pulgar arriba. Tan emocionada estaba por haberme comprado mi primer auto, que justo después de la transacción, nos fuimos a dar una gran vuelta por todo Monterrey, visitando lugares emblemáticos, la Macroplaza, el Museo de Historia Mexicana, la Fundidora. Paseamos también por todo Revolución. Ya cansados y satisfechos, regresamos a casa. Al día siguiente, que por cierto era domingo, mi mamá me pidió que fuera a comprar la tradicional barbacoa, que el fin de semana no puede faltar en los hogares regios. Subí mi auto, y no sé si ustedes recuerden, que hay una película en donde una chica adquiere un Volkswagen, y cuando ella se sube por primera vez, se abre la guantera, asomándose una carta pidiendo que cuiden del vehículo. Pues bien, algo similar a eso me pasó. Como si hubiese sido sacado de un guión cinematográfico. Me pasó a mí, con la diferencia de que en mi caso, no era una carta pidiendo que cuidara del vehículo lo que encontré, sino más bien una hoja impresa, con el logotipo de dicha aplicación, Randonáutica, misma en la que también estaba escrita una dirección. Al ver el logo pensé que el auto había pertenecido a algún estudiante, no sé por qué, de filosofía, así que no tomé mucho en cuenta este hecho. Agarré la hoja y la volví a guardar.
hice el mandado de la barbacoa y posteriormente estaba ayudando a mi mamá en las labores del hogar, cuando mi hermano me pidió las llaves del carro, argumentando que estaba muy sucio y que quería llevarlo a lavar. Yo accedí, pensando que cuando él regresara, podríamos salir a cenar en familia. Los minutos pasaron. Mi hermano regresó y al hacerlo me dijo: «Mira, encontré esta hoja en la guantera. Es tuya». Era la misma hoja con el logotipo de Randonáutica. Le mencioné que no, que la hoja ahí estaba y al asunto no le tomamos mayor importancia. Como a eso de las 6 de la tarde llegó nuestro amigo Luis. «¿Qué onda? Vámonos de rol, a seguir estrenando el carrito», dijo al vernos. Ante esta petición yo titubeé un poco, pero al final accedí. Sin embargo, propuse regresar temprano por la intención de llevar a mis papás a cenar. «Está bien», dijo él. «Vamos». Tomamos las llaves y nuestra intención era salir en ese momento. Él vio la hoja. «¿Qué rollo? ¿Ustedes creen en eso de las direcciones bizarras?». Así, tal cual lo dijo. Comentario que me tomó por sorpresa, pues yo no estaba al tanto de ello en ese momento, así que le pedí se explicara más a detalle. Me respondió: «Sí, si buscas en la aplicación de Randonáutica, te va a dar unas coordenadas de lugares solos, abandonados, o donde se supone sucedieron hechos de menos particulares, violentos tal vez, o donde se junta gente que se dice hacer rituales o se aparecen fantasmas, temas de este estilo». Como es bien sabido que a mí siempre me han fascinado estos temas, me brillaron los ojos. Directo descargamos la aplicación y entonces nos dio una dirección, que luego supimos era cerca de donde estábamos. Mi hermano al verla fue el que nos dijo: «¿Ya vieron? Nos manda la misma dirección que está escrita en la hoja del logo». Sin embargo, mi amigo y yo minimizamos el hecho y nos limitamos a mencionar que solo era una coincidencia. Así que más pronto que tarde, nos dirigimos al lugar. Al llegar nos percatamos de que era una fábrica abandonada. No era muy tarde, así que todavía había luz del día, detalle que creo nos proporcionó valor. Entramos a ver qué había dentro de las instalaciones, cuando a lo lejos vimos un grupo de animales suspendidos en el techo. Eran murciélagos. Al saber que ya no estaban solos, debido al eco de nuestros pasos, se alborotaron y salieron volando. Nos cubrimos como pudimos, y cuando finalmente la colonia se alejó, nos calmamos y decidimos seguir con nuestra exploración. Yo propuse saludar en voz alta, puesto que pensé ahí debería haber un velador. Me costaba trabajo pensar que una infraestructura como esa estuviera sola, así que se me ocurrió decir: «Hola, hola, ¿hay alguien aquí?». Hubo unos segundos de silencio, y luego desde lo lejos escuchamos la respuesta: «Hola, mis hijos, ¿qué buscan?». Sin embargo, la voz que nos respondió no fue de un hombre, era la de una anciana. Y ahí fue donde nos pusimos chinitos de la piel. La noche seguía cayendo. Ya todo se había oscurecido más, y para este punto, además del eco de las voces de nosotros, también nos acompañaban las de varias ancianas. Para que comprendan bien la historia, debo dar algo de contexto, conductor y pasajeros. Y es que les tengo que confesar que, para ese entonces, todavía no había experimentado ninguna actividad íntima, ya que hace sentido con lo que una de las voces dijo y con lo que viene para el relato después. Escuchamos una voz, resonante entre las paredes de la fábrica abandonada. Sangre pura,
Sangre nueva. Nos volteamos a ver los unos a los otros, reconociendo que ya era momento de retirarnos. Así que con la intención de salir del lugar, comenzamos a dar pasos hacia atrás, tomados de las manos. Fue en ese momento que se dejó escuchar una voz más grave que las otras. No se vayan. Aún no empezamos. Dijo, amplificándose por el eco del vacío del lugar. Creo que en ese momento mi hermano se envalentonó, o por algún motivo este comentario le molestó demasiado. Así que dijo en voz alta, pues ni empezarán, le voy a hablar a la policía. Así que ni se les ocurra acercarse. También pensando que estábamos siendo asediados por un grupo de personas con no las mejores intenciones. A partir de ahí comenzamos a correr, y antes de salir del lugar, algo me hizo voltear hacia atrás. Algo que hubiese preferido no haberlo hecho, ya que contemplé algo que me fue difícil de creer. Una visión que me aterró tanto, que se quedó conmigo aún y hasta hoy, que les escribo estas líneas. Vi como una anciana corría detrás de nosotros, a una fuerza que no tenía sentido para una persona de la tercera edad. Mi amigo gritó, ¡corran! ¡Esa cosa nos va a alcanzar! ¡Corran! Imprimimos más velocidad a nuestra carrera. Mi hermano tropezó. Lo ayudamos y por fortuna pudimos seguir, sin ser alcanzados. Logramos salir de la fábrica, pero esa cosa seguía atrás de nosotros. Por un momento pensamos en no detenernos y correr al carro. Sin embargo, esperamos. Me negaba a dejar atrás a mi amigo. Vinimos los tres y los tres nos vamos. Así que regresamos a buscarlo. Para ese momento, por fortuna, no había señales de la anciana. Fue ahí que desde arriba de un árbol nos chistaron. Tss, tss. Era Luis quien nos llamaba. Suban, suban, dijo. Aquí no nos van a ver. Subimos al árbol y desde lo alto vimos algo que sé que puede ser difícil de creer, pero les juro que es verdad, conductor y pasajeros. Y es que pudimos contemplar a aquella anciana que caminaba a 4 patas, como un animal. Nos buscaba olfateando, tal como si fuera más que una persona, un sabueso. Sin embargo, algo de lo más raro era que solo ella nos seguía. Los dueños de las otras voces que habíamos escuchado dentro de aquella fábrica abandonada no salieron, solo la anciana. A ella era a quien habíamos escuchado primero, porque en medio de su búsqueda habló y reconocimos su voz. Salgan, muchachos, no les va a pasar nada. Solo queremos platicar con la chica. Ella nos puede ayudar. Salgan, no les haremos daño. ¿Por qué le temen a una anciana? Decidimos darle un voto de confianza, porque también muchas opciones no teníamos. Para nosotros era imposible escapar, bajar sin que ella nos viera. Así que no había otra alternativa. Bajamos, pero mi amigo Luis y mi hermano me resguardaron. Ella se acercó y nos olió. Al verme esbozó una sonrisa, pero grotesca, marcada por una hilera de dientes en muy mal estado. Mientras la señora me observaba, mi hermano dijo, nosotros somos 3. Si le quiere hacer algo, la atacamos. ¿Ok? Luis asintió con la cabeza. La señora se acercó a mí. Me vio de pies a cabeza con la poca luz que proporcionaban las lámparas de la calle. Al tomar mis brazos me dijo, «Tú eres pura». En eso a lo lejos escuchamos un grito. «¡Hey!
¡Aléjate, maldita vieja! Era el vigilante de la galera que estaba enfrente de la fábrica. La anciana, al percatarse de la presencia del señor y de la luz de su lámpara, se alejó de nuevo corriendo en 4 patas. El hombre se acercó a nosotros y nos cuestionó, muy enojado. ¿Qué fregados hacen aquí? Esto es propiedad privada. Y esa mujer que estaba con ustedes es una bruja pactada y solo está buscando víctimas para hacer sus fechorías. Yo, incrédula, le dije, señor, ¿cómo que una bruja pactada? Eso ya no existe. Si supieras que aunque estamos en la ciudad hay muchas de ellas, y habitan en fábricas o en bodegas abandonadas, su maldad no tiene un lugar o sitio específico donde vivir. Como pueden estar en lo más profundo de un monte, pueden estar en el corazón de la ciudad. Tuvieron suerte de que llegué, y no les hizo nada. Pero si ya los olió, no los dejará en paz. El señor nos escoltó y nos ayudó a salir de ahí. Entramos al carro y nos fuimos bastante asustados a la casa. Ya en ella actuamos normal ante mis padres. Nos fuimos a cenar como habíamos quedado, pero esa noche no podía dormir. Escuchaba pasos en el techo de mi casa. Tenía muchísimo miedo, hasta que el sueño por fin me venció, y me quedé profundamente dormida. Al día siguiente me preguntó mi hermano si yo no había oído pasos en el techo. Le dije que sí, pero tratando de tranquilizarlo le dije que no le di importancia, que él tampoco se la diera. Seguramente aquello que escuchamos había sido un animal. Al paso de las horas, una vecina llegó a nuestra casa. Tocó. Mi mamá atendió. Doña Eli, dijo la vecina al verla. No he podido dormir. Estaba esperando a que se despertaran. Es que anoche, cuando barría mi porche, vi a una persona en el techo de su casa. Estaba gateando, como buscando algo. Por la luz del poste alcancé a ver que era una mujer. Doña, ponga semillas de mostaza en el techo, porque si es una bruja, así se va a entretener recogiéndolas, hasta que salga la luz del sol. Al menos eso es lo que dice la consigna popular. Si es algo más también al hacer esto, puede que no se acerque más. Mi mamá, extrañada al escuchar esto, me volteó a ver. No dijo nada y simplemente le dio las gracias a la vecina. En el transcurso de la semana, llegó una tía de Oaxaca a pasar algunos días con nosotros. Ella también practica lo esotérico. Al entrar a la casa, le di un abrazo de bienvenida. Ella me tomó de los hombros, al mismo tiempo que me decía, ¿qué hiciste? Volteó a ver a mi hermano muy enojada. Nos preguntó, ¿qué hicieron, par de mensos? ¿A dónde se fueron a meter? Mi mamá, extrañada, nos volteó a ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué los regañas?, le preguntó a su hermana. Estos se fueron a meter a territorio de una pactada, respondió mi tía. ¿Qué es eso?, preguntó mi mamá. Eso hace referencia a una bruja que tiene un pacto con el diablo, y ahora tu hija la está buscando para ofrendarla. Ella es virgen, y eso es lo que al chamuco le gusta. La sangre de una mujer joven, que no ha tenido intimidad, dijo mi tía. Le pidió a mi mamá que la llevara a algún lugar donde vendieran algunos objetos como esencias, hierbas, velas, sal e insumos que se usan para rituales. Me colocó un rosario que ella traía y me amarró a la cintura un lazo café, de esos como los que usan los frailes. Me dijo, no salgas,
y no te quedes sola. Aquí me vas a esperar. Ellas se fueron al Mercado Juárez, en el mero centro de Monterrey. Mi tía compró un montón de material. Llegó a la casa y me pidió que me bañara con varios jabones y un té que preparó con varias hierbas. Ya en la noche me dijo: aquí la voy a esperar. Con mi familia no se va a meter. Dieron las 2 de la madrugada y en eso escuchamos los pasos arriba de la casa. Mi tía subió al techo y alcancé a escuchar que gritó: ¿qué busca? ¿O a quién busca? Posteriormente realizó una especie de ritual que nos había mencionado. Al encontrarse con la bruja, ella tiró sal en grano a los pies de esta mujer, diciéndole: vas a recoger y a contar cada grano de sal. Hasta que termines te podrás ir. Escuchamos un grito fuerte, a la par de que la luz de la calle se fue. Solo podíamos ver 2 siluetas de pura oscuridad. Los minutos pasaron. Ya eran como las 5 de la mañana, y aquella mujer le pedía a mi tía que le levantara el castigo, que ella no volvería más. Mi tía, muy desconfiada, le pidió que le diera algo a cambio, para estar segura de que ella no volvería a molestarlos. Solo escuchamos que la anciana gritó y se alejó. Mi tía bajó del techo llevando con ella una pequeña bolsa que estaba derramando un poco de líquido vital. Le preguntamos qué era eso, pero ella no quiso decirnos. Pasados los días, antes de que mi tía se regresara a Oaxaca, le pidió a mi hermano que la llevara a donde habíamos ido a realizar la exploración. Fueron temprano. Mi hermano me contó que llegaron al lugar, que se encontraron al guardia que nos había salvado de la bruja. Mi tía le explicó a lo que iba. Entraron los 3. Mi tía llegó con la bolsa de la noche con su encuentro con la bruja. Ella exclamó las siguientes palabras: aquí te entrego tu ojo. Solo recuerda que tú y yo tenemos un pacto, el cual si tú llegas a romper, ya estás consciente de cuáles son las consecuencias que tendrás que afrontar, por muy pactada que estés. Hay acuerdos entre brujas que jamás debemos romper. Mientras salían del lugar, el señor encargado de cuidar la bodega de enfrente mencionó que a él no le hacía nada porque siempre estaba protegido, y que lo que nosotros hicimos aquella vez fue una rotunda estupidez. Y la verdad es que coincido con él, conductor y pasajeros, porque como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, y pues nosotros corrimos un gran peligro. Posterior a todo, mis papás nos pusieron una fuerte reprimenda por nuestra falta de juicio común. Hasta hoy, gracias a Dios y a mi tía, jamás volvimos a escuchar nada. Pero a veces mi hermano y yo tenemos pesadillas, mismas que las queremos ver como simples sueños. Lo que sí es que a mi hermano lo tuvimos que llevar a que lo curaran de espanto, porque después de lo que nos sucedió, él adelgazó mucho. Pero ya ahora que les escribo se encuentra mucho mejor. A nuestro amigo de nombre Luis también lo llevaron a curar de espanto, pero él se cambió de ciudad. Nos mantenemos en contacto por redes sociales, a través de las cuales nos ha hecho saber que ha dejado de lado cualquier acercamiento con lo paranormal. Pues bien, conductor y pasajeros, espero que hayan encontrado interesante una más de mis vivencias, y déjenme su opinión que los estaré leyendo en los comentarios. ¿Cuántos más de ustedes llegaron a usar esta aplicación? ¿Y a dónde los llevó? Y si es que están pensando en usarla, tengan mucho cuidado, ya que no pueden saber qué o quién puedan estarlos esperando a la dirección a la que los mande. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar
sí creen poder.